Buen día, el día de hoy vamos a hablar sobre la dinámica de grupos, la cual nos ayuda a comprender cómo funcionan los grupos y cuáles son sus procesos. El propósito de esta presentación es explicar las ideas principales del libro y de la materia y mostrar cómo las aplicamos en nuestra vida diaria en la escuela, en el trabajo o en la familia. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre el capítulo uno del concepto de grupos desde una perspectiva psicosocial. Les dice, los grupos son parte de nuestra vida diaria, como la familia, los amigos, la escuela, el trabajo o incluso los grupos en redes sociales. Según el capítulo, los grupos nos ayudan a construir nuestra forma de pensar y relacionarnos con otras personas. También el libro nos habla de ¿qué son los grupos? Si lo buscamos en los diccionarios o en las enciclopedias, nos dice que los grupos es un conjunto de personas que interactúan y siguen no, reglas y normas. Más sin en cambio, en el libro menciona el autor Merton que los grupos es un número de personas que interactúan de acuerdo a un esquema establecido. Un ejemplo serían los trabajadores de una empresa o los mismos estudiantes de una escuela. ¿Cómo sabemos que realmente existe un grupo? El autor Shaw propone varios elementos que nos permite identificar un grupo. Uno de estos sería el sentirse parte de un grupo, tener metas o intereses comunes, trabajar juntos con cierta organización, depender uno del otro o comunicarse o influir mutuamente. Si estas características se cumplen, entonces podemos decir que hay un grupo real. También los grupos se dividen en individualistas y grupales. El individual es el grupo, es la suma de personas individuales. Un ejemplo sería un equipo de fútbol. Vamos a evaluar a los integrantes del equipo individualmente, más sin en cambio en el grupal sería evaluar al grupo como tal, cómo se desempeñan como grupo y cuáles son las decisiones que toman como grupo. También nos mencionan que hay dos tipos de grupos, los primarios y los secundarios. Los primarios son los que interactuamos con la familia, los que tenemos cercas, y los secundarios son los que tenemos en el trabajo o amigos. Y esta sería mi aportación en el capítulo 1. Muchas gracias, Jessy. Yo les voy a hablar sobre los procesos de grupos. Este tema es clave porque nos muestra cómo funciona un grupo por dentro, cómo se organiza y cómo logran sus objetivos. Todo grupo tiene una estructura, está diseñada por roles, normas y estatus. Los roles son las funciones que cada persona cumple y las normas son aquellas reglas que guían la conducta y el estatus, el cual es el nivel de reconocimiento que cada miembro va a tener. Por ejemplo, mencionaba Jessy un equipo de fútbol. En este caso hay jugadores, hay un capitán y hay reglas que todos deben de seguir. Esta estructura da orden y da sentido al mismo juego. Esto, bueno, hablamos en un caso deportivo, en un equipo de fútbol, pero aplica para todo, en una organización, en un sistema escolar, inclusive en un grupo social. La comunicación es la base para la interacción. Si no hay comunicación clara, el grupo se va a desorganizar. Pensemos, supongamos ahorita en nuestro proyecto escolar, cada integrante debe de tener claro cuál es su función y sus actividades. Si el estudiante no sabe qué hacer, el resultado pues se va a ver afectado. En cambio, cuando nos comunicamos bien, el trabajo va a fluir y inclusive podemos llegar a un mismo objetivo, que en este caso sería tener una buena calificación. El liderazgo puede ser democrático, autoritario o compartido. Cada estilo influye en cómo se siente el grupo y en su rendimiento. Un buen líder puede llegar a motivar, tiene escucha activa y puede ser un guía. Por ejemplo, retomamos el equipo de fútbol. El capitán del equipo puede animar a los compañeros para que puedan cambiar el ánimo del equipo, inclusive guiarlos para poder llegar a la meta. Dar estrategias también es un punto importante. El rendimiento depende de factores como es la motivación, la cohesión y la claridad de los objetivos. Un grupo motivado logra más que uno que está desorganizado.
Cuando todos saben qué hacer y se sienten parte del equipo, el rendimiento mejora. Aquí podríamos poner una frase que se dice mucho, es cuando alguien tiene la camiseta bien puesta. Supongamos esto se da mucho en los trabajos, ¿no? Que dicen, no, es que yo traigo la camiseta bien puesta. En este caso es sentir, es el sentido de pertenencia hacia un grupo, inclusive, bueno, lo menciono del trabajo, hacia una organización, pero también puede ser el sentido de pertenencia con los amigos. Y en este caso también es importante considerar la toma de decisiones. Las decisiones pueden ser autocráticas cuando una sola persona decide o pueden ser democráticas cuando se vota o son consensuadas. En este caso, todos tienen que estar de acuerdo. Cada método tiene ventajas y desventajas. Lo importante siempre va a ser que el grupo se sienta escuchado. Por ello, debe de haber también la gestión de conflictos. Los conflictos siempre van a estar ahí, son inevitables, pero lo importante es cómo se manejan. La negociación y la mediación ayudan a que un grupo no se rompa, sino que se aprenda a convivir. Un conflicto bien gestionado puede ser incluso una fortaleza para el grupo o el cómo lo van a atravesar, ¿no? El atravesar ese bache y fortalecer la relación en conjunto. Un ejemplo podría ser, retomemos el equipo de fútbol, si hay comunicación entre los jugadores, el partido, si no hay comunicación, el partido pues se va a perder, ¿no? El resultado pues va a ser negativo y va a ganar la competencia. Si el liderazgo del capitán es motivador, el grupo se va a cohesionar y aumentar el rendimiento. En resumen, pues los procesos de grupo son como el motor que hace que el equipo funcione. Si ese motor está bien cuidado, el grupo va a lograr los objetivos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fati. A mí me tocó hablar sobre las diferentes técnicas que tenemos para la dinámica de grupos. Estas técnicas son herramientas que se utilizan para mejorar la comunicación, el aprendizaje y la integración, sobre todo también la resolución de problemas dentro de grupos. Les voy a dar algunas técnicas que actualmente se están funcionando y bueno, se comenta en lo que es el libro. Tenemos la técnica de D-Groups, que también es un grupo de entrenamiento. Son espacios donde las personas aprenden a conocer mejor y asimismo a mejorar sus habilidades sociales, especialmente la comunicación y la retroalimentación entre el grupo. Un ejemplo sería que en la escuela cuando hacemos una actividad donde nos retroalimentamos entre compañeros, sobre todo participamos usando esta técnica. Por ejemplo, cuando un equipo reflexiona, el sentir de, no sé, me sentí ignorado cuando no me escucharon o algo así, esta comunicación es como para poder aprender un poco mejor entre los grupos, comprender y mejorar todos juntos. También tenemos lo que es el grupo de discusión. Se centra en analizar un tema en profundidad. Aquí importa compartir ideas, debatir y llegar a conclusiones colectivas. Un ejemplo sería cuando en clase analizamos un tema como violencia y cada quien aporta su opinión dependiendo de la experiencia que a lo mejor que haya vivido o que algún conocido le haya contado. Apórtalo el conocimiento que ellos tienen. También tenemos lo que es el role playing, que también es conocido como juego de roles. Consiste en representar personajes o situaciones reales para entender mejor un problema. Un ejemplo sería que, digamos que en la escuela un maestro ponga a dos alumnos a representar lo que es el alumno y al profesor. Esto para resolver un conflicto en el grupo. Estamos usando un papel de juego de roles y sirve para practicar las habilidades sociales y la empatía. Uno de los otras técnicas, perdón, sería lo que es la lluvia de ideas. Es una técnica creativa para generar ideas sin juzgarlas. Aquí lo importante es decir lo que nos ocurra para después evaluar. Un ejemplo sería cuando buscamos ideas para un proyecto final
y todos empezamos a decir propuestas sin criticar ni juzgar. Creo que todo mundo es muy importante que dé su opinión, sea buena o sea mala, pero siempre es bueno aportar ideas. Creo que en este tiempo ninguna idea es mala, entonces creo que es bueno el llegar a tener buenas ideas y buenos resultados aportando más conocimiento. También tenemos lo que es el Philips 66. Es una técnica para trabajar con grupos grandes. Consiste en dividir al grupo en equipo de 6 personas, quien durante 6 minutos aportan eh, la información, resolver una pregunta concreta, perdón. Si, por ejemplo, si en una clase somos 40 alumnos y el maestro dice en equipos de 6, discutan en 6 minutos cómo mejorar la convivencia escolar, lo que es dentro del grupo. También tenemos lo que es el método del caso. El método del caso nos presenta una situación real o simulada y el grupo debe analizarla y resolverla. Ejemplo sería en caso de una empresa con problemas de comunicación, decidir qué es lo que se haría para poderlo resolver. También tenemos lo que es una reunión. La reunión es una técnica formal para organizar tareas y revisar avances de toma de decisiones. Digamos que un ejemplo claro es lo que estamos aportando en este momento. Creo que todo mundo tiene la obligación de realizar una investigación sobre el tema aportado o que tenemos que decir, y al final de cuentas se toman las decisiones que tengamos que tomar para tener un mejor trabajo como en equipo. También tenemos que el seminario se utiliza para profundizar un tema con investigación previa. Generalmente un expositor presenta y el resto debate. Siempre en un seminario va a haber alguien que guíe como un líder, y pues posteriormente los demás debaten esa información. Creo que es una de las técnicas un poco más eh, precisas en las empresas para poder gestionar un problema o algún tema. Y bueno, por mi parte sería todo. Recuerden que las técnicas ayudan a que los grupos funcionen mejor, aprendan más y tomen mejores decisiones de forma colaborativa. Cada una tiene un propósito distinto, pero todas fortalecen la comunicación, la creatividad y la participación. Recuerden que ninguna idea es mala, siempre es bueno dar pues tus ideas en cualquier tipo de grupo que estés, sea social, sea familiar, sea en una empresa, siempre es bueno aportar. Por mi parte sería todo. Muchas gracias, Dani. De hecho, es muy relacionado a lo que hablábamos en el grupo, en la clase, que pues hay diferentes personalidades. Digo, al final pues todos tenemos diferentes pensamientos, ideas, sentimientos, y lo cual pues hay que respetar, siempre escuchar, no juzgar, y inclusive, ¿no? Tomar en cuenta los comentarios de otros compañeros. Si algo te puede aportar, pues adelante. Yo les voy a hablar también sobre el punto de la práctica de la dinámica de grupos. En este punto vamos a ver cómo todo lo que hemos aprendido se aplica en la vida real. Un grupo fuerte se reconoce como un nosotros. Esta identidad genera cohesión, solidaridad y confianza. Por ejemplo, un grupo de escolar, un grupo de estudio, se comparten apuntes, se siente unido y trabaja mejor. Es la parte de aportar, siempre aportar, inclusive no meter el pie, como dicen. Realmente es, a lo mejor, lo hemos hablado en clase. A lo mejor, Dani, tú eres muy buena en cosas de que sean visuales, ¿no? A lo mejor eres muy creativa. A lo mejor Jessie es muy buena estructurando la información. En el caso de Mauricio, a lo mejor es muy bueno organizando las ideas y proponiendo actividades, o a lo mejor es muy cumplido y puede entregar la actividad en cuanto antes. Es muy importante saber qué papel tiene cada persona para que podamos compartir, pues sí, a lo mejor nuestras fortalezas para llegar a un mismo objetivo. Muchas veces clasificamos a las personas en categorías. También esto
se toma como a lo mejor el responsable, el creativo, el que es distraído. Este tipo de estereotipos influyen en cómo percibimos y cómo interactuamos con las personas. Reconocerlo nos ayuda a no caer en prejuicios. Esto es muy importante, debemos siempre no hacer etiquetas negativas porque también podemos lastimar a las personas y estamos cayendo en lo mismo, en juzgar. También el liderazgo y el rendimiento nos habla de que el liderazgo no solo organiza, también inspira. En la práctica, un buen líder puede transformar un grupo promedio en uno excelente. A lo mejor se me ocurre que podamos poner como ejemplo a un profesor. El maestro siempre va a motivar a los alumnos y puede lograr que el grupo se esfuerce más. Puede ser como una inspiración para los niños. Bueno, estoy hablando a nivel preescolar, a lo mejor primaria, pero también hablamos a nivel licenciatura. Hay maestros que te dejan como una huella y se te marca, ¿no? Su personalidad. En este caso me refiero a la maestra que recientemente tuvimos, la maestra Sorender. Creo que tiene una muy buena personalidad que nos guía, que puede inspirar y transmitir el conocimiento, que eso es lo fundamental. Los grupos, también, ¿no? La parte del conocimiento compartido. Los grupos construyen saberes de manera colectiva. Cada integrante va a aportar algo distinto y juntos logran más que individualmente. Es como armar un rompecabezas. Cada pieza va a ser necesaria para poder complementar la imagen. En un grupo de trabajo escolar, cuando todos comparten los apuntes y explican lo que entendieron, el conocimiento se va a multiplicar. Hay que recordar que siempre esa es la idea, transmitir el conocimiento. La práctica nos muestra que los grupos no solo son teoría, son espacios vivos donde aprendemos, donde nos transformamos y crecemos en conjunto. Gracias. Ahorita Mau va a dar un poquito de conclusión del tema. En conclusión, la dinámica de grupos es un proceso fundamental para comprender cómo se construyen las relaciones y su funcionamiento colectivo. También podemos identificar que un grupo no solo es la suma de las personas, también tiene normas, roles, liderazgo y formas de interacción que influyen en su rendimiento y la manera en la que toman decisiones. Cada grupo desarrolla su identidad, poder y actividad, ya que de esto dimensiona y determina su papel dentro de un contexto más amplio. También evidencia la importancia del liderazgo, el conocimiento compartido y la participación, ya sea en grupos formales o informales y también en comunidades de práctica. Reconocer estos procesos no solo ayuda a analizar mejor cómo funcionan los grupos, también nos permite intervenir de manera constante para mejorar la colaboración, favorece un clima constructivo y tiene un valor académico, también tiene un contexto donde las personas trabajen mejor o pueden convivir mejor juntas. Bueno, yo solamente quiero dar rápidamente una conclusión personal. Creo que es muy importante este tipo de temas, ya que nos ayuda a aprender a convivir un poco mejor, mejorar nuestra vida social. Creo que formar parte de un grupo siempre es algo bueno para poder pues tener más conocimiento. Creo que es muy importante saber en qué papel estamos en el momento de nuestra vida. Este, y creo que todo este tipo de menciones que hacemos es muy importante, ya que algunas personas yo creo que sienten que no son parte de un grupo, ya sea a lo mejor familiar, escolar, en la empresa, que no se sienten como reconocidos o integrados dentro de un grupo. Entonces creo que este tipo de técnicas de aprendizaje que tenemos a saber si eres líder o no, todo tipo de este tema que estamos hablando, es muy importante saber en dónde nos encontramos y poder mejorar y aportar siempre, siempre aportar ideas, nunca las ideas son malas, siempre dar todo, ya que pues esto nos ayuda para tener una mejor vida en todos los aspectos. Bueno, Perfecto. Yo también nada más quiero añadir que la verdadera aportación de la dinámica de grupos
es que nos enseña a transformar la diversidad en fortaleza, a convertir los conflictos en oportunidades de aprendizaje y a valorar el crecimiento colectivo. Siempre esto va a potenciar el crecimiento individual. En pocas palabras, el aprender sobre los grupos es aprender sobre nosotros mismos, porque cada interacción nos ayuda a ser mejores personas y mejores compañeros. El hecho de mejorar de manera individual ayuda a aportar de manera grupal. Esto nos va a permitir comprender cómo funcionan los roles, la comunicación y el liderazgo, así como la cohesión, lo cual nos permite participar de manera más consciente y efectiva en cualquier grupo, ya sea escolar, laboral o inclusive en la vida cotidiana. Y claro, y concluimos que los grupos son importantes porque construyen una identidad, generan sentido de pertenencia, influyen en el comportamiento y pensamiento y nos permiten alcanzar metas en conjunto. Perfecto. ¿Ya nadie tiene nada que agregar? ¿No? No, ya no. Ya Perfecto. sería como ya cerrar el tema. Creo que eh, lo hicimos un poco mejor. Bueno, pues ya quedó. Muchísimas gracias. Y bueno, esto fue nuestra aportación sobre el tema dinámicas de grupo. Gracias. Gracias.